Amados hermanos, les saludo en el amor del Señor en este día, dando gracias a Dios por poder compartir con ustedes su palabra. Quiero invitarles a abrir sus Biblias ahí en Nehemías 13, Nehemías capítulo 13. Hoy es nuestro último sermón en Nehemías. Después de eso vamos a pasar el próximo domingo al tiempo de Adviento, que es el tiempo en que recordamos la Navidad, ¿ya? Así que hoy día es nuestro último sermón en Nehemías y luego los sermones siguientes van a ser acerca del Adviento. Nehemías 13, ¿tienes todo ahí? Vamos a leer entonces de forma alternada del versículo 23 al 31. Nehemías capítulo 13, del 23 al 31 de forma alternada. Dice así la palabra del Señor. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Azot, amonitas y moabitas. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande y de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Todos juntos. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar acá un día más, Señor. Gracias, Padre, porque eres tú que nos has traído para acá, porque eres tú quien ha motivado nuestros corazones para estar presentes. Y, Señor, para darte toda la honra y toda la gloria que tú mereces. Padre eterno, te rogamos que tú nos bendigas también. Tenga misericordia de nosotros y podamos escuchar tu voz. Podamos ser consolados por ella, podamos ser reprendidos por ella, pero sobre todo que podamos conocerte y reconocer tu voz en nuestros corazones. Te rogamos tu misericordia, tu amor para con cada uno de nosotros, en nombre de Jesús. Amén. Cuando comenzamos nuestra historia con Nehemías, veíamos a un hombre que tenía un buen pasar, que vivía tranquilamente. Él no tenía ninguna dificultad, él vivía su vida tranquilo y en un ambiente seguro, lejos de Jerusalén. Él no estaba cerca de Jerusalén. Él cumplía siendo copero del rey, un hombre que era muy importante para la vida política y la vida social de la época, así que era un hombre que estaba bien, un hombre que no tenía ninguna dificultad. Pero hubo un problema. Y se acercaron a él y le dijeron, mira, nuestros muros, el templo, las puertas, todo ha sido destruido. Todo fue destruido. Así que Nehemías, nosotros veíamos en el capítulo 1 que Nehemías tiene mucha pena. Tiene gran dolor, guarda luto, se pone a orar y ayunar buscando de Dios. Y Dios en todo este momento empieza a cuidarlo, a bendecirlo, a acompañarlo. Dios va dirigiendo a Nehemías
en todo lo que es la restauración. Le recupera las Escrituras como el centro de su restauración. Sin embargo, cuando tú lees el capítulo 13, te vas a dar cuenta que Nehemías se apartó un tiempo. Nehemías vuelve donde el rey. Vuelve a ver cómo estaban las cosas allá. Y cuando vuelve a Jerusalén, él encuentra todo perdido. Él encuentra que todo lo que había hecho se destruyó. Ya no guardaban el día de reposo como se habían prometido, ¿se acuerdan? Ellos juraron, nosotros vamos a guardar el día de reposo. Ellos estaban vendiendo en el día de reposo. Nosotros vamos a cuidarnos de la santidad. Nosotros no vamos a vivir de otra forma que no sea de manera santa. Se empezaron a juntar con otras parejas, con otras personas y perdieron la santidad. A tal punto que si tú te das cuenta, dice que ya no hablaban judaico. Hasta su idioma lo perdieron. Todo lo que ellos habían conseguido, todo lo que ellos habían logrado en la restauración de su identidad, se perdió. Y esto nos suele pasar a nosotros. Nosotros estamos bien, caminamos bien, sin ningún problema hasta que viene la crisis. Y cuando viene la crisis, cuando viene la dificultad de nuestras vidas, decimos, ok, Señor, tú toma el control de mi vida, tú ayúdame. Y Dios empieza a trabajar en nosotros, Dios empieza a cuidar de nosotros, Dios empieza a restaurarnos, nos empezamos a sentir bien, ya soy mejor, ¿sabes qué? Estoy tan bien que ya no necesito de Dios. Estoy tan bien ya, me mejoré tanto que ya no necesito de Dios. Así que cuando te necesite nuevamente, te voy a avisar y vamos a conversar de nuevo. Pero ahora que estoy bien, que ya me mejoré, que he sido restaurado, que tengo todas mis cosas claras, entonces ahora ya no necesito de ti. Y esa es nuestra vida. Hombres y mujeres que muchas veces cuando estamos en la crisis, nos acercamos al Señor. Señor, yo te prometo esto. Yo, como encima somos de una cultura católica, entonces prometemos y eso nunca va a volver a pasarme. Y casi que hacemos mandas evangélicas y todos los domingos en la iglesia me compré libros para estudiar, me compré una Biblia preciosa con un canto dorado porque eso es de un evangélico precioso. Y cuando comienza a pasar el tiempo, nos alejamos de Dios. Y nos empezamos a olvidar hasta de cómo hablamos. Esta crisis que ellos tienen es precisamente porque se han alejado del Señor. Porque la virtud cristiana es mantener los ojos en Cristo. No es depender de las circunstancias. Porque las circunstancias de la vida no te hacen feliz, ni te hacen pleno. Es más, muchas veces las circunstancias de la vida te llevan a cometer errores y decisiones erróneas que pueden traer grandes conflictos a tu vida. Ellos empezaron hasta incluso perder lo que ellos eran. Ya no hablaban judaico. ¿Tú sabes lo que significa para ellos perder el idioma? Perder un idioma tan maravilloso que muchas de sus palabras significaban cosas importantes. Ya no las tenían. Ya no sabían lo que significaba eso. Nosotros perdemos nuestro lenguaje, perdemos nuestra identidad, perdemos lo que somos cuando dejamos de mirar a Dios. Nehemías se frustra al ver esto, al ver que el pueblo, al sentirse restaurado, se olvida de Dios. Hermanos tuyos, que pasamos por distintas crisis, que pasamos por distintas dificultades y que hemos estado, más de nosotros hemos estado en ese hoyo profundo donde no vemos resultados, donde no vemos que podamos estar bien, donde vemos que todo está oscuro, hemos estado ahí. Nehemías ruega por esto. Mira ahí el versículo 14. Acuérdate de mí, oh Dios,
en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en tu servicio. Nehemías comienza a orar por un pueblo que está olvidándose de que toda su identidad que ha sido restaurada nuevamente corre peligro al olvidarse de Dios. Acuérdate de mí y no borres las misericordias de la casa de Dios. Entonces nuestra pregunta es, ¿cómo hacemos para mantenernos fieles? Recuerda la misericordia de Dios. ¿Cómo nos mantenemos fieles a Dios? Recuerda las misericordias de Él. Es muy lindo que Dios nos hable de esto, de recordar, de mirar el pasado, de mirar cómo pasó antes. Nosotros estamos acostumbrados a decir, piensa en el futuro, mira en adelante, mira cómo va a ser el futuro. Los más antiguos se recordarán esos dibujos animados, los supersónicos, que nos mostraban que en el 2000 andaríamos volando y que todo sería hecho por un robot, la robotina, que hacía todo bien. Y todo era de esa forma, fantástico. Siempre ponemos los ojos allá, pero nos olvidamos del pasado. Porque el pasado a veces nos duele, porque a veces el pasado tiene cosas oscuras, pero debemos recordar esto, que en esos momentos Dios tuvo misericordia de nosotros. En esos pasados oscuros, en esos momentos difíciles de tu vida, Dios estuvo presente siempre. Siempre, cuando es el día del pastor, recuerdo mi seminario, que fue muy difícil, fue muy tormentoso. Lloré todos los años del seminario. Fue como una condena al seminario. Y eso después lo editamos y todo eso. Pero fue muy difícil, de verdad fue una condena esa cosa. Y el primer año no tenía ni un peso para comprarme libros. Mi obsesión por los libros nace ahí. Yo no tenía plata para comprarme libros. Entonces el primer libro que me pude comprar fue un libro muy malo de George McDowell que se llama Evidencias del Cristianismo. El libro malo, muy malo. Y había gastado 15,000 pesos en ese libro. Yo ganaba 40,000 pesos mensuales. 20,000 pesos eran para vivir en el seminario. 5,000 de diezmo. Y 15,000 los gasté en esa porquería de libro. Aún lo tengo ese libro, para decortarme lo malo, tonto que fui. Ahí está, todavía. Y sufría. Y lloraba y decía, pero Señor, y todos mis compañeros con notebook, yo con un 386 que prendía en la mañana, me iba a clase y cuando volvía podía ocuparlo porque se calentaba mucho. Y me cargaba todo eso. Todo eso me dolía, no soportaba. El primer año sí que, ¿sabes qué? No sirvo para ser pastor, me voy del seminario. Ahí John Marcos, el director, me dijo, no hagas eso, cálmate. Me mandó a predicar más encima. Me dice, ya, para que se te pase y te reencantes, me manda a Vallenar, donde no hay nadie. Me mandó donde no había nadie, donde hacía calor todo el día. Salía a comprar a las 3 de la tarde, estaba todo cerrado porque la gente cierra. Era terrible, Vallenar hacía 70 grados en la noche. Fue terrible, entonces, me decía que estar 3 semanas allá. Y en una, se lo pidió la ampolleta a mi tutor y me dice, mejor anda a Serena. Serena no había nada. Había una señora de 95 años y un caballero de 70,000 años. Y nada más. O sea, ¿qué voy a estar acá? Entonces fue peor, llegué en marzo y dije, no quiero saber de nada. O sea, fue la peor historia de mi vida. Ahí seguí en el seminario, después congelé y al final toda la tortura que fue. Pero cuando miro para atrás, lo que sí recuerdo, en que todos esos momentos duros de mi vida, en los que lloré por noches, en los que estaba triste, Dios siempre estuvo conmigo. Porque eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Cuando miras el pasado, siempre nos enfocamos en las cosas malas. Nos enfocamos en los dolores, en las tristezas. Y no nos enfocamos en que Dios siempre estuvo presente. Lo terrible que fue la salida de Israel de Egipto,
lo traumático que puede haber sido, Dios nunca los abandonó. Cuando tú miras tu vida, cuando tú miras tu pasado, ¿qué es lo que ves? Si ves solo dolor, te estás olvidando de que Dios siempre estuvo contigo. Te estás olvidando de que el maná cayó todos los días en tu casa. Te estás olvidando de que Dios siempre abrigó tu vida. Te estás olvidando de que Dios estuvo presente en cada momento. Porque si estás aquí hoy día, no es por tus habilidades, no es porque tú fuiste al encuentro con Dios, sino porque Dios te salió al encuentro. Y ese Dios que te salió al encuentro, Dios siempre te cuidó. Un día te diste cuenta de eso. Un día te dijiste, oh, yo me convertí en cristiano, pero todo tu pasado, Dios siempre estuvo presente. Hice tantas cosas malas, sí. Pensaste tantas cosas malas, sí. Pero Dios siempre estuvo presente. Dios jamás abandona a sus hijos. Y sus hijos que fueron llamados antes de que todo fuese, siguen con el cuidado de Dios. Hermano, para ser fieles a Dios, hay que recordar lo que pasó en la cruz. Su misericordia está presente en tu vida. No olvides eso. Mira ahí el versículo 22. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Para vivir una vida que agrada a Dios, para vivir una vida que realmente refleje una vida de fidelidad, debemos recordar su perdón. Nosotros vivimos en una sociedad que nos muestra que la verdad es que no somos malos. Hablar de maldad sería muy terrible. Hablar de que nuestros hijos son malos es difícil. Ya cuando crecen es más fácil. Pero cuando bebés, tú no ves a tu bebé y dices, qué niño más malo, qué niña más mala. Tú no ves al niño y tú dices, está despreciado y desechado por Dios. No ves eso. Imagínate tú hicieras eso. Por muy calvinista que seas, no vas a decir eso. Uno va a encontrar lo que es hermoso, que es hermosa y que hay bondad. Pero la verdad es que nacimos en pecado. La verdad es que hay maldad en nosotros. Pero nosotros, como creemos que la maldad solamente son los actos reprochables y malos, nos olvidamos de que también somos malos. Nos olvidamos que somos pecadores. Porque no matamos a nadie, porque yo no soy asesino de nadie, yo no he hecho ningún delito. Yo soy una persona honorable. Nosotros hablamos acerca de eso. Son gente honorable. Nos olvidamos de que en pecado fuimos concebidos. Y eso es lo que dice la Biblia. Nos olvidamos de que nosotros estábamos destituidos de su gloria, rebeldes delante de Él, que no amábamos a Dios. Es que yo nací en la iglesia, no importa. Puedes haber caminado tu vida en la iglesia y no ser creyente. Puedes haber caminado tu vida en la iglesia y no reconocer tu pecado. Somos hombres y mujeres pecadores. Cuando reconocemos nuestra identidad de pecadores, entonces vivimos la gracia de Dios en la misericordia. Recuerda a esa mujer que está con Jesús y le suplica su misericordia. Y Jesús dice que no. Y ella exclama, aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa. Ella reconocía su pecado, reconoció su maldad y su necesidad de Jesucristo. Cuando queremos vivir una vida de fidelidad, reconocemos quiénes somos y que necesitamos de la cruz. Reconocemos que nuestra vida de hombres y mujeres pecadores necesitamos de un Cristo presente en nuestras vidas.
de un Cristo que nos cuida, de un Cristo que nos abraza, de un Cristo que no nos abandona, de un Cristo que guarda nuestras vidas para que vivamos una vida de gratitud y de amor. Hermanos, la maravillosa experiencia del perdón es esa experiencia en la que nos gozamos. Nosotros no sufrimos con el perdón. Al contrario, nos alegramos de sabernos que somos perdonados. Cuando mi hijo mayor, cuando hace alguna cosa que está mal, y yo lo castigo, y lo amarro a un árbol ahí, él va y me dice, papá, perdóname. Y cuando es verdad, yo le creo. Cuando me dice porque sí, yo no le creo. Pero cuando él realmente se da cuenta de lo malo que hizo, y que yo le perdono, él llora y él se emociona por eso. Cuando sabemos y reconocemos que somos pecadores y que Cristo nos perdonó, hay gozo en nuestras vidas. Porque Él te perdonó. Él limpió tu pecado. Él limpió tu maldad. Él limpió aquellas cosas más oscuras. Aquellas cosas que nosotros no vemos. Aquí todos brillamos. Aquí, ¿cuál de todos nos aprieta más la aureola? Todos somos santos. Pero en nuestras casas, en tus pensamientos, ¿qué es lo que pensamos? Imagínate si Dios concediera nuestros pensamientos. Careca no estaría en Chile. No estaría vivo si fuera por mí. Si Dios concediera todo lo que hay en tu corazón, estaríamos todos muertos. Nehemías ora a Dios y le pide perdón por el pueblo que se ha olvidado de que ellos son creyentes. Perdónalos porque olvidaron la santidad, perdónalos porque olvidaron sus compromisos, porque olvidaron de que ellos se juraron y comprometieron sus vidas para vivir en santidad, para no mezclarse, para no deshonrar el nombre de Dios, y eso es lo que estaban haciendo. Para vivir en santidad y para ser fieles, recuerda que has sido perdonado por Dios. Por último, mira el versículo 31. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias, dice Dios, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Si hay algo que es difícil, muy difícil, es cuando hay una tragedia o vives una gran tragedia en tu vida y alguien muy cristiano se acerca a ti y te dice, hermano, todo va a estar bien, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es cierto, versículo hermoso. Pero si estás sufriendo la muerte de alguien, no es algo que quieres escuchar. A veces queremos decir cosas en momentos que no corresponden. Cuando entendemos de que oramos para que esté todo mi bien, lo que está diciendo el Señor es que toda tu vida tiene un control y un propósito. Creo que no todos entendemos esos propósitos. La muerte, las enfermedades, las crisis, no las comprendemos. ¿Qué es lo que Dios está queriendo hacer? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de que sufra? ¿Cuál es el propósito de que existan enfermedades? ¿Qué es lo que Dios está proponiendo con esto? Y queremos resolverlo. Cuando debiéramos descansar de que todo es para mi bien. De que todo lo que estoy viviendo es para mi bien. Aun cuando no lo entienda. Aun cuando no lo comprenda.
Por eso me gusta mucho el Salmo 23, cuando dice, yo aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No me dice que no voy a pasar por el valle de muerte. Dice, yo voy a caminar por el valle de muerte. Voy a estar al medio de ese valle. Voy a caminar por medio de ese valle terrible. Voy a estar ahí presente, pero Dios siempre estará conmigo. Y aún ese valle es para bien mío. No puedo comprender que ese valle de sombra de muerte sea para bien. No puedo comprender que mi enfermedad sea para bien. No puedo comprender que mis crisis sean para bien, pero si todo depende de Dios, que es la bondad suprema, entonces tengo que aceptar que es para mi bien. Cuando no acepto que es para mi bien, es cuando cometo errores en mis decisiones. Es cuando cometo errores y empiezo a mirar otras cosas que no corresponden. Es cuando empiezo a decaer mi fe, porque no estoy confiando en lo que Dios está haciendo. Es para tu bien. Todo lo que estás viviendo es para tu bien. ¿Por qué? Porque a los que Dios ama, a los que Dios escogió antes de que todo fuese, jamás los va a dejar solos. Jamás dejará que estén viviendo en la sombra de muerte. Van a pasar, vamos a pasar, pero también vamos a vivir la eternidad con Él. Hermanos, ser fieles a Cristo, ser fieles a Dios, no es solo una forma de vivir aparentando ciertas cosas. Es un compromiso completo con mi vida. No solo cuando pase por dificultades, sino que aun cuando esté bien, siempre reconocer que todo es de Dios. Aun cuando esté tranquilo en mi vida y diga, ¿sabes qué? Estoy bien, no me pasa nada. Gracias Dios porque tú estás en medio de mi vida. No olvidar de que el Dios eterno y supremo sigue en medio de su pueblo. No olvidar que aun cuando los muros estén caídos, las puertas quemadas, Dios restaura todo eso. Dios restaura tu vida, Dios restaura tu matrimonio, Dios restaura todo lo que tiene que restaurar para que no te olvides que Él es el Dios y que no hay Dios fuera de Él. Que no hay Dios y que no hay ídolos fuera de Él. Él es el único Dios, el Jehová de los ejércitos. Oremos. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos tantas gracias porque tú eres bueno con nosotros. Porque aún siendo hombres y mujeres pecadores, tú te acuerdas de nosotros. Te acuerdas de que somos polvo y de ahí nos llamas para restaurarnos, para ponernos en pie y para vivir una vida fielmente a ti. Padre eterno, que tu pueblo viva para tu gloria y que tu pueblo, todo lo que haga, sea para llevar adelante nuestra gran misión de predicar tu evangelio a toda criatura. Te rogamos para el nombre de Jesús. Amén.